vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con Michael Jackson y que se supo hace un par de días. Bueno, el 25 de este mes recién pasado se cumplieron 7 años de la muerte del ex rey del pop. Pues bien, esto vino acompañado de un escándalo tremendo, con pruebas, con imágenes que por lo general la televisión abierta no se atrevería a enseñar, pero hoy día, ya que así somos, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Siendo que en el año 2003, en noviembre de ese año, un grupo de policías, 70, ni más ni menos, entraron a la residencia de Neverland, la mansión de Michael Jackson, donde él tenía un verdadero museo para halagar a todo su grupo de amigos infantes. Algunos de promedio de edad, 11 años, otros incluso menores, al punto que tenían una guardería para que no cruzaran. Estamos hablando de niños que apenas sabían caminar. Encuentran porno infantil en el rancho de Neverland de Michael Jackson, es lo que indica este informe policíaco a 13 años después de que la policía del condado de Santa Bárbara, donde está ubicada su mansión, finalmente esto ha salido a la luz. Cuando alguien tiene una duda, porque recordemos que según los tribunales salió completamente en libertad y sin ninguna acusación, entendiendo todos nosotros que esto fue una mala jugada para quitarle dinero, que intentaron distintas familias que en su momento le habían prestado a su hijo para que conviviera con él y donde él mismo reconocía que se acostaba con ellos, pero a dormir, todo muy infantil. Entendamos que este era un hombre adulto, más de 40 años en aquel entonces, pero que sin embargo tenía esta especie de encanto con los únicos seres humanos que encontraba puro, que eran los niños. Era como un Peter Pan. Perdona, ¿sabemos lo que se encontró? Sabemos lo que se encontró. ¿Son especulaciones? ¿Está filtrado o hay...? Absolutamente, pero antes déjeme mostrarles dónde está ubicado este rancho en particular. Cuando nos vamos ahí a California, obviamente, ahí en Santa Bárbara, pero específicamente, ahí está un rancho que, obviamente, como se pueden dar cuenta, contaba con su propio parque de diversiones, tenía la típica y clásica y más que conocida comida rápida, ¿cierto? La marca instalado con un local para él solo. Sin embargo, la verdad es que, como les decía, 70 policías, ni más ni menos, producto de la gran cantidad de acusaciones de por lo menos 20 familias, en donde 5 niños fueron los primeros en hablar en contra de este cantante, no se vieron con más remedio que entrar a la casa con así el permiso del juez y decir, tenemos que entender qué está ocurriendo acá, porque son demasiadas las acusaciones que vienen de distintos lados. Con respeto entraron y al principio se dieron cuenta de que había como un museo. Superhéroes a escala real, Superman, muchos personajes de Marvel, de DC, también de Walt Disney, había un Peter Pan, que es su personaje favorito, y de repente comienzan a ver fotografías de algunos de los niños que convivían con él. Simpáticos, así como jugando con agua, y de pronto se vieron que algunos de esos niños aparecían con fotos casi desnudos, en calzoncito las niñas, y algunos derechamente desnudos. No. Atención, no es lo único. A ver, estamos revisando. Ojo, en ese teléfono que el policía dice, ojo, esto hay que investigarlo. Parece que hay sangre en este teléfono. ¿Cómo ojo, tantos ojo, años? encontraron sangre en distintos lugares porque en esa casa, se lo digo aquí y ahora confirmadamente, todo parece indicar que el rey del pop no solo coleccionaba pornografía infantil, sino que practicaba con estos niños un tipo de aberraciones de carácter sadomasoquista. Y donde la sangre es posible. Pero se sabe, eso está... Tenemos fotos. Se cree. O sea, se especula al punto de que no cae la menor duda. Hay que hacer una investigación de cada uno de los puntos. Ahora, perdón, ¿Por qué no le pasó nada? ¿Por qué ahora? Quería preguntar yo también. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, después de 13 años, parece esto? A mí lo único que se me puede ocurrir es que el poder del dinero, la verdad es que tiene unos tentáculos. Y la fama, por supuesto. A ver, no me quiero adelantar, pero hay cientos millones de dólares que Michael Jackson desembolsó para comprar el silencio de esta familia que en algún momento lo acusaron. Tú dices que el poder del dinero cayó, esta historia la tuvo bajo 7 llaves hasta ahora. Mira, a ver, lo que estamos viendo es por lo menos 80 videos, gran cantidad de horas de material pornográfico. Ojo, este hombre le encontraron revistas como Hustler, que bueno, como una Playboy un poquito más el chancho, pero también de Barely Legal. Barely Legal, para que ustedes sepan, es una revista de carácter erótico, a veces un poquito más pornográfica, ahí la estamos viendo, en donde una chica, una niña que acaba de pasar de los 17 a los 18 años es contratada por esta revista para sacarle fotos cuando aún parece jovencita. Las fotografías, esas que estamos viendo en particular, eran de carácter erótico, donde Michael Jackson jugaba a colocarle la imagen de los niños que invitaba a su casa encima de estas fotos, con lo que entendemos después se excitaba o tenía un tipo de práctica perversa, como las que estamos viendo ahí.
Ojo, esas son fotografías que pertenecen a una larga y tremenda y densa colección donde este amigo de los niños, supuestamente inocente infantil, totalmente puro, la verdad es que su lado de decantación sexual iba por ese grado de perversiones, de carácter infantil y preadolescente. Pero el material que había en su casa era hecho por él o material también como comprado de repente a otro tipo. Muy buena pregunta. Pedófilo. Había material comprado, había simplemente algunos que se encuentran en revistas que se pueden comprar en cualquier kiosco. Otros hecho por él en términos de montaje, donde jugaba, fantaseaba, entendamos que habían fotografías de niños que inventaba en calzoncito o completamente en pelota. E incluso entre las fotografías de esos niños, ya vamos a ir a la parte del sadomasoquismo con animales, estaban sus propios sobrinos, con quien integraba antes con esos hermanos el grupo de Jackson 5. Tenemos gráfica, atención, parte del informe policial. Dice lo siguiente este perito: encontré este libro titulado, dentro de la colección, ¿cierto? Un poquito oculto ahí en el velador, El cuarto sexo, adolescentes extremos, sin autor, como si prácticamente se lo hubieran hecho a su propia medida. Revisé, dice el perito, cada página de este libro y no localicé fotos foráneas y o escritos insertados en él. La inmensa mayoría de las imágenes eran de adolescentes y o adultos jóvenes. A ver, solamente quiero decir que parte de esta foto también estaban la servidumbre de la casa. Mujeres de 25, 30 años con fotografía con los niños. Salva, es que me parece extraño la parte de la sangre que tú decías que estaba en los teléfonos o en alguna otra parte de la casa. ¿Cómo durante 13 años esa sangre no se borró, no se eliminó? ¿Cómo se puede mantener tanto tiempo ahí? No se mantiene tanto tiempo. La imagen que estamos viendo del año noviembre del año 2003. Que no se tomaron en cuenta para el juicio. Es que eso es lo tremendo. O sea, cuando tú ves algo así, o sea, es como si hubieran encontrado un muerto. Pero perdón, y nadie hace nada al respecto. Vamos. Déjame preguntarte porque, por supuesto, hay escépticos. Uno no siempre tiene que verse de buena primera. Tiene que haber un porcentaje de realidad y de cuestionamiento. Y como hay expertos para todo, ¿sí? Yo leí a un experto gringo que decía que todo lo que se encontró hablaba de un tipo que podía ser degenerados, si ustedes quieren, con ciertos gustos sexuales que iban un poquito más allá, desviados, pero que no necesariamente hablaban de un pedófilo. Ya. Bueno, de hecho... Porque, ¿qué dónde está el delito? Porque si tú quieres tirarte una gallina, en realidad es problema tuyo, digamos. Perfecto. Eso está penado por la ley. Voy a contestar de inmediato eso. A ver, entre las fotografías que se encontraron están su amigo, su sobrino, algunos casos desnudos. Claro, él se puede sacar el pillo y dice, bueno, es que el cuerpo no tiene nada, todo natural. Por ahí de ahí un poco su excusa. Pero fíjate que hay una fotografía que es muy categórica, entre otras, donde uno de los niños está con un ganso, que la impresión que dieron los peritos es que lo habían matado a palo. Entonces el ganso, este plumífero ya muerto, está con una horca y el niño lo está mostrando. Y al parecer, por otros extractos de sangre que encontraron en parte de las habitaciones, es que no se sabe si son de los niños o animales que se dedicaban a torturar mientras veían parte de este material de carácter pornográfico, digámoslo, indebido por lo bajo. Maestro. Decía antes que no se sabía lo del caso. Puede ser porque salió el libro, me acuerdo, de Víctor Gutiérrez, y por otro lado, decían que cuando su familia, cuando perdieron los millones del cine, prestaban a su hijo en el fondo, oye, ándate un mes a hablar con Michael Jackson y deposítame en mi cuenta tal suma. ¿O no? Aguanta para esa respuesta que me parece muy interesante. Es que eso da para un punto completo que lo vamos a tratar. Pero antes quiero ir con la siguiente gráfica, señor director. Tengo que ir a una pausa comercial. No. Queda pendiente la pregunta, queda pendiente la gráfica, pausa comercial y seguimos con más de esto. Tenemos la foto. Está en la vuelta, Me volvemos. están matando a Michael Jackson de nuevo. Pero si no... Atención, amigos míos, seguimos revisando la imagen de este peritaje. 70 policías es lo que estamos viendo en el interior de la casa de Michael Jackson en el mes de noviembre del año 2003, producto de las tremendas acusaciones que se le hicieron a partir de 20 familias y 5 niños en específico. Pues bien, la verdad es que pese a todas estas investigaciones que recién comienzan a salir a la luz, donde se encontró material explícito pornográfico, donde estaban implicados de carácter un poco más bajo, más erótico, digámoslo así, aún indebido, por cierto, y también ilegal, producto de los niños que visitaban a Michael Jackson, también parte de la servidumbre y también algunos montajes, fotografías que él fantaseaba en característica erótica con sus amiguitos y que algunas guarderías donde se ven unas rejitas que no tienen más de 1 metro de alto, damos a entender de que algunos de sus amigos tendrían 11 años, pero otros 2, 3 años, no más. Ay, no. Absolutamente. Qué horror. Ahora, el Lama tocó un tema que no es menor. Pasa lo siguiente.
Michael Jackson, que él mismo se decía, que se sentía, entendamos que él tuvo un pasado tremendo, torturado por su padre, abusado, solamente le interesaba el dinero, nunca supo lo que era la niñez, transportó esa cadencia a cuando ya tenía 40 años y hasta el día de su muerte. Pues bien, él le gustaba juntarse solo con niños a ver películas. Su favorita, por supuesto, Peter Pan, del síndrome del cual también obviamente padecía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas películas a él le fascinaban, tenía así como 5 films que a él lo marcaron por siempre. Y uno de ellos, cuando él ve la película Mi Pobre Angelito, teniendo como protagonista, lo vimos en la foto de Macaulay Culkin, dijo: wow, esta es la mejor película de niños, que es cuando uno se queda en casa solo completamente, el título literal del film, y donde empieza a jugar con todos los implementos dentro de la casa para defenderse de este par de ladrones que quieren entrar. Invita a Macaulay Culkin, se hacen amigos, como que entra y sale, nada más. Y de repente nos damos cuenta que el papá del joven actor, que después cayó en drogas, alcohol y todo lo demás, este niño cambió las leyes de los sueldos para los chicos exitosos en Hollywood, porque el papá se quedó con toda la plata. La ley decía, obvio, el adulto se queda, se lo gastó todo, trató de meter a los otros hermanos. Y de repente Macaulay Culkin, que al no ser mayor de edad no podía tocar un peso, comienzan a irse no a la quiebra, pero comienza a menguar claramente la fortuna que habían tenido producto de esa película. Y de repente Michael Jackson comienza a soltarle un billete. Tanto le gustaba a este niño, a Michael Jackson, tanto lo quería tenerlo cerca por la película que lo había inspirado, en fin, que comenzó a hacerle favores financieros a la familia. Y en algún momento, Lama, la familia llegó a olvidarse de este pequeño porque, no sé, en un año, 3, 4 meses vivía en la casa de Michael Jackson. Acuérdense que con él hizo el video Black or White, ¿se acuerdan? Sí. Con John Goodman, que aparecía al comienzo de ese tremendo videoclip. Porque aquí no estamos jugando la calidad artística de este hombre, pero al menos estamos poniendo sobre la balanza sobre quién estamos hablando a la hora del trato con los niños, donde las familias se lo pasaban a cambio de dinero. Atención con la gráfica. Aquí habla otro perito policial, dice: basado en mi entrenamiento, este tipo de material, todo lo que encontraron, como el que se ve en el fondo, puede ser usado como parte de un proceso de preparación por el cual las personas, esas que buscan molestar a los niños, pueden bajar las inhibiciones de sus posibles víctimas y facilitar su molestia. Atención, déjenme citar una pequeña metáfora en los cuentos. La bruja de Hansel y Gretel, tan cargada de psicología que son algunos de los cuentos infantiles, tenía una casa de chocolates, galletas y dulces, donde estos niños huérfanos, abandonados por su padre en el bosque, terminan cayendo en contrato del paraíso. Dicen que Michael Jackson lo que hacía era casi una verdadera trampa psicológica, donde los niños tenían todos los dulces que querían, un parque de diversiones, animales, personajes favoritos de todos ellos en tamaño real, La comida que no le dejaban comer en casa. viendo esa comida que no le dejaban comer en la casa, acostado con él, viendo películas hasta alta hora de la noche, y donde ahí en algún momento el juego inocente se convertía en prácticas, al parecer, morbosas, donde habían látigos, antifaces de cuero chiquititos para los niños y cosas así. Déjame ponerme del otro lado. Yo sé que hay defensores de Michael Jackson y que no creen. Solo quiero plantear un punto. No necesariamente lo pienso yo, pero me gustaría poner sobre la mesa. Obviamente. ¿Será que nuestra mente adulta, ya contaminada con perversiones, con sexo, con desconfianza, hace que uno vea maldad en esto y efectivamente exista la posibilidad de que al hombre le gustaba estar con niños como par y no necesariamente Como sexual? Exacto, posible. porque de hecho, déjame sumarle algo más a la pregunta del chico, porque de verdad que es algo que desde el minuto. Tú dices que solamente encontraron fotos de niños en calzones y en calzoncillos, También de nuevo. pero en algún acto sexual. No sabemos más allá, pero entendemos que sí coleccionaba actos sexuales de niños que él compraba o adquiría parte de ese material, que estaba parte de su gusto. Entonces, Ah, no, sí, ya yo tenés. creo que no. ¿Por qué? Porque una persona que sería algo bastante curioso, bien único, la verdad, un hombre adulto que tiene hijos, tiene familia y que le gustan los niños, podemos entender por una serie de carencias afectivas durante su niñez, que ya es una persona desequilibrada, hay que entenderlo, no es una persona que está en su completo sí, final, porque es distinto un parvulario, porque tú alguien que tenga una vocación de ayudar, pero que llega hasta cierto límite nomás. Pero un parvulario de un adulto que trabaja con niños. Yo lo que uno puede entender aquí es que este es un adulto que se sigue sentía siendo cómodo. niño. Claro, No, y pero... se sentía cómodo con los niños. Pero ese justamente con niño, los el resto de sus amiguitos no coleccionan pornografía. Tenía otras inclinaciones propias de un adulto. Y en esa mezcla cruzada es donde todo puede ocurrir. Atención con la siguiente gráfica, señor director, póngale play.
Este investigador anónimo, ojo, parece charcha decir investigador anónimo, pero este hombre fue conseguido por la policía, que fue una de las piezas claves para entender gran parte del material encontrado. Él no quiere darse a conocer, pero es un hombre que tiene peso en la investigación. El informe muestra a Michael Jackson como un depredador. Esta es su conclusión. Entendemos que parece un psicólogo. Un hombre manipulador, consumidor de droga y loco por el sexo. La sangre, las imágenes explícitas de sacrificios de animales, que tenía hartos de eso. Ya les cité el caso de este animal que estaba en el brazo de un niño. Y actos sexuales perversos contra menores de edad. Esa conclusión él la acelera. A ver, quiero citar dos cosas. ¿Qué se encontró en él? Un libro titulado Room to Play, habitación para jugar, que tenía una de sus habitaciones con ese nombre, donde se veían muchas escenas de adolescentes parcial o totalmente desnudos. Tenía una colección de pornografía ahí. Después se encontró los Genoids, manipulados genéticamente. Los Genoids es como el nombre de una familia, parece, donde hay imágenes, ahora sí, una vez más, con niños, adolescentes, de fetichismo y sadomasoquismo. O sea, digamos, él se siente niño, pero un niño que le gusta, bueno, latigazos, que le gustan disfrazarse, sexo violento, con animales torturados. Entonces ahí, digamos, el niño comienza, digamos, a dar marcha atrás y empieza a parecer un hombre perturbado. Maestro.